En este curso vamos a ver lo que son las listas en Python. Hasta ahora, la única estructura de datos secuencial que conocíamos eran las tuplas. Las listas son similares a las tuplas, pero con funcionalidades extra. Empecemos por la definición. Una lista en Python es una estructura de datos utilizada como el contenedor para almacenar una colección de elementos, como una tupla, que pueden ser de diferentes tipos, también como la tupla, pero la lista, empezando por su definición, se puede definir con corchetes, no con paréntesis. Entonces, si tú ves una serie de elementos de valores separados por comas dentro de corchetes, automáticamente sabrás que es una lista. Si está dentro de paréntesis, es una tupla. También se pueden crear listas vacías. ¿Y por qué digo que se pueden crear listas vacías? Porque una lista en Python, aparte de ser ordenada, es mutable. ¿Qué quiere decir? Que podemos cambiar sus valores, la lista puede crecer y eso la diferencia un montón de una tupla. También es indexable y, como decía, es dinámica. O sea, que si bien mantienen un orden específico, sus elementos se pueden cambiar usando los índices y su tamaño también puede cambiar con el tiempo. Puede crecer o encogerse a voluntad. Veamos una analogía. Una lista en Python es como un tren con sus vagones enumerados, ¿no? Entonces, similar a las tuplas, vemos los índices, estos circulitos, el tren con los vagoncitos enumerados. Se accede al primer elemento con el índice 0 y a los siguientes elementos con los índices positivos correspondientes. Y también podemos acceder al último elemento con el -1. Así que toda la teoría que vimos del indexado negativo y el slicing en las tuplas también se mantiene para las listas. Ahora, dije hace un instante que las listas eran dinámicas, inmutables. Veamos esas propiedades. Vamos a ver las operaciones básicas que podemos ejecutar sobre listas. Agregar elementos con append. Con append podemos agregar un elemento al final de una lista. Y con insert podemos agregar un elemento en una posición específica de la lista. Cabe destacar que para una lista, la operación append es muy barata computacionalmente. Solo se agrega un elemento al final. El insert es costoso, se utiliza muy poco en la vida real. ¿Por qué? Porque al insertar un elemento tienes que mover todos los elementos que ya estaban ahí para la derecha. Entonces eso en la computadora le cuesta un buen tiempo hacer ese movimiento, sobre todo si la lista es grande. Podemos eliminar elementos de forma similar a como estaba diciendo hace un momento. Podemos eliminar el primer elemento que corresponde a un valor, esto es costoso, o eliminar el elemento en una posición especificada. Si se eliminara la posición inicial, también es muy costoso porque se tiene que mover todo. Si se eliminara el último elemento, no es tan costoso, es mucho más barato por las propiedades de la lista. También podemos modificar elementos en una lista, esto que no podíamos hacer en una tupla, el elegir un índice igual a algo. En una tupla recordemos que me daba un error. Aquí las listas te permiten hacerlo. También podemos obtener el tamaño de una lista con len. Eso también se puede hacer en tuplas, pero en las listas es mucho más útil porque el tamaño es variable. Entonces no estamos seguros del tamaño en todo momento. Finalmente, las listas también te dejan ser ordenadas. Llamando sort sobre la lista, va a ordenarse, no va a retornar nada, simplemente se va a ordenar. Y el orden se realiza usando el comparador nativo de cada tipo de dato. Si son números, pues los números más pequeños antes, los más grandes al final. Y si es texto, se hace lexicográficamente en base al orden de los caracteres. A antes de B, B antes de C y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de esto para profundizar mejor. Imagina que tenemos una lista de compras y vamos a ir haciendo cosas sobre esta lista de compras. Sea esta lista, la puedo imprimir directamente, lista de compras,
Vemos que se referencia con corchetes, todo bien. Podemos añadir elementos a esta lista. Le agregué el cereal y vemos que se agrega a la derecha, al final de todos los elementos que ya existen. Por eso es mucho más barato computacionalmente agregar un elemento al final. También podemos eliminar elementos. En este caso estoy eliminando el pan de la lista. Pero como decía, esta operación es costosa, así que hay que tener mucho cuidado al remover de listas muy grandes. También podemos modificar elementos, lo cual no podíamos hacer con tuplas. Vemos que ahora la leche es leche de almendras. Podemos ver su tamaño y finalmente ordenar esta lista. Como en este caso la lista es de texto, el orden va a ser un poco no tan obvio como con los números, pero vemos que cereal que empieza con C está por delante, los huevos, la leche y manzanas. Entonces se ordena un poco alfabéticamente, lexicográficamente, para ser más exactos. Ahora, hasta aquí también ya vimos inicialmente cómo hacer el tipado de estas secuencias con las tuplas en funciones y demás. Entonces las listas también se pueden tipar, pero como las listas son flexibles, no son como una tupla que especificas el contenido por tamaños, ahí ya no tienes que decir va a ser una lista con 5 enteros. Simplemente le dices, de la forma antigua en Python, importando de typing con list o con el list nativo a partir de Python 3.9, list, tipo de dato. Y ya vas a ver que es una lista que va a contener enteros. Pero también podemos utilizar el OR, el álgebra de tipos, para que de forma flexible especificar cualquier tipo de dato dentro de la lista. Por ejemplo, una lista de tuplas, una lista de coordenadas, ¿no? Lista que contiene en sus elementos tuplas de entero y entero. O una lista que puede contener tanto enteros como cadenas. Entonces sería list, int o string. De esa forma, nosotros le estamos diciendo, va a ser una lista que puede contener cualquiera de esos dos tipos de datos.